Muy buenas noches, amigos. Buenas noches de nuevo. Empezamos un día más el programa Antonio te responde. Hoy, pues, con la maravillosa presencia de un tema del doctor Francisco de Rojas, egresado, que ahora me dirá lo que significa. Me imagino que será licenciado. Y prestos y dispuestos a hablar de algo que nos interesa a todos sin excepción, ¿no? Porque todos de alguna manera nos puede interesar mucho esta charla, puesto que habrán cosas que nos llamarán la atención. Doctor, buenas noches para mí, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Yo estoy maravillosamente bien. Yo siempre me encuentro bien, o por lo menos lo intento. Bueno, yo siempre, doctor, tengo una pregunta tipo que me gusta que las personas hagan una breve descripción suya, eh, sobre todo a nivel personal, ¿no? Es decir, ¿qué aporta el doctor Francisco Javier de Rojas a, al mundo en general? Eh, eh, ¿Qué espera encontrar en el mundo y qué aporta él para que el mundo sea mejor? Eh, yo creo que principalmente es la divulgación Uh -huh. en relación a la salud mental, más que todo en este aspecto llamado psicoeducación. Uh -huh. Generalmente las personas a veces necesitan orientación sobre algunos temas que tienen que ver con la salud mental. Y te contaré que principalmente en la red social del TikTok hay un personaje que estoy haciendo que se llama Neuroflow, en donde rapeo, hago algunos videos de rapeando y a través de estos, en una forma sencilla, comparto un mensaje acerca de determinados temas: depresión, ansiedad, el perdón, la autoestima. Entonces, tenemos ese proyecto de tratar de llevar esta parte que te comento de una manera más amena, una forma más directa, de mayor contacto con las personas. ¿Cuál crees tú, primero, en qué nivel tú encuentras un poco la salud mental de las personas? En general. Es decir, hombre, no se puede evidentemente hacer un balance genérico, ¿no? Pero sí podemos tener una pequeña, un pequeño baremo para medir un poco el estado mental de las personas en general, eh, que sean tus pacientes o tus clientes o como se llame y tal, o en general, por lo que tú percibes en el universo. Sí, sí, Antonio. Yo creo que lo que mayormente predomina y a partir de la pandemia del COVID se ha hecho más notorio son las alteraciones del estado de ánimo. Esas alteraciones del estado de ánimo tienen que ver justamente con dos eh, contextos que generalmente las personas eh, pasan, independientemente de, vamos a decir, de un contexto que tenga que ver con una salud mental, porque también puede ser a la pérdida de la salud física y que forma parte también de la propia convivencia del ser humano y de la propia interacción que éste tiene, que es la ansiedad por un lado y la depresión por otro. Estas dos generalmente tienen una comorbilidad, o mejor dicho, tienen una relación muy estrecha. Generalmente primero se presenta la ansiedad y luego se desarrolla una depresión. Y estos dos aspectos son los que han entrado hoy en día a tener un mayor auge y bueno, merman mucho la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son, doctor, las causas un poco del estrés, de la depresión, de la ansiedad? Yo el otro día, o cuando asistí a esa conferencia maravillosa que diste hace 2 sábados, quiero recordar, eh, dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, que muchas veces se confunde la tristeza con la depresión. Y decías textualmente
claramente que la tristeza es un estado de ánimo, ¿no? O es un estado, y que la depresión es otra cosa, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención, porque yo siempre pensaba que era lo mismo, pero vi que no, ¿no? Digo, bueno, pues la verdad es que siempre es bueno aprender, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo diferenciarías ambos casos o el origen de cada caso? Y lo que es más importante, ¿qué solución podemos ofrecerle a las personas que puedan estar viendo este vídeo o que verán este vídeo para que su vida sea manifiestamente mejorable? ¿Qué es de lo que se trata en Bueno, definitiva? es una excelente pregunta la que haces, Antonio, y vamos a tratar de explicarla de una forma sencilla. El ser humano por naturaleza tiene que sobrevivir. Y en esa supervivencia tenemos mecanismos que de alguna manera nos mantienen con vida. Generalmente cuando nosotros nos sentimos amenazados, se activan estos mecanismos biológicos y lo que hacen es tratar de anticiparse a una situación que podría ponerme a mí en riesgo. Cuando estos mecanismos biológicos se ven rebasados porque la amenaza no existe, porque no necesariamente viene de una amenaza real, puede venir a través de algo imaginario. Allí viene el problema, porque biológicamente hablando, estos mecanismos no están diseñados para trabajar con algo imaginario, sino con riesgos reales. Por ejemplo, el ver a una serpiente, una araña, no sé, el que tú veas un auto que viene a toda velocidad, cosas puntuales que forman parte de tu realidad, ¿no? Cuando pasa la amenaza, el propio organismo regresa a su estado de equilibrio, ¿no? A su estado de tranquilidad. Pero cuando estamos en lo imaginario, en que tengo que pagar en estos supuestos, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y si esto me sale bien? ¿Y si esto me sale mal? ¿Y qué va a suceder si me pongo en este supuesto? ¿Y qué va a suceder si me pongo ahora en este otro supuesto? Entonces, esa anticipación, primeramente tu cerebro la hace de manera natural, porque está tratando de encontrar una vía de salida, una alternativa, una solución a un problema que se podría presentar. Y esto lo hace porque a nuestro, biológicamente hablando, queremos estar en control, queremos tener el control de todo, porque eso nos da seguridad. Entonces, esa anticipación que por naturaleza hacemos para poder mantenernos en ese estado de seguridad, de supervivencia, vamos a decir, se vuelve algo que se sale de control y entonces caemos ya en un problema de un trastorno de personalidad, perdón, del estado de ánimo como la ansiedad y que posteriormente podría desarrollar un trastorno de personalidad o una patogenia diversa, ¿no? Sí, creo, corrígeme doctor si me equivoco, porque yo francamente no entiendo de casi nada, pero creo que el 95% de las cosas que nos imaginamos nunca suceden, ¿no? Es el 95, Exactamente, el 95, 94, no sé exactamente la cifra, ¿no? O sea, con lo cual nos estamos comiendo la cabeza de alguna manera para nada. exactamente. Pero eso lo hace el cerebro de manera natural, Ajá. porque, porque trata de mantenerte en ese control, en ese estado de seguridad. Entonces, lo que ahí tenemos que tratar de hacer, dado que estamos hablando que hay una relación de la ansiedad con el futuro, es aprender a prestar atención al presente. Ah, buena, Y, buena suerte. ¿sí? Y eso creo que es algo que podemos nosotros experimentarlo. Por más de que estemos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo ahora, nuestro cerebro solamente focaliza su atención en algún aspecto.
Y cuando el cerebro focaliza su atención, pierde la visión de todo lo demás. Si yo me empiezo a preocupar de cómo voy a pagar la tarjeta de crédito que tengo que pagarle el día de mañana, voy a perder de visión el abrazo de mi hijo, el beso de mi hijo, la comida que me hizo mi esposa, voy a perder de visión si me llamó mi mamá, si me llamó mi papá. ¿Por qué? Porque eso lo voy a hacer automático, de manera automatizada. Y no voy a focalizar mi atención en ninguna de esas cosas porque mi atención está en el pago de la tarjeta. Sí, doctor. Entonces, llevamos una vida como si estuviéramos dormidos, realmente sin conciencia. Entonces, lo que necesitamos es parar. Doctor, y entonces tú crees realmente que el estar en el aquí y en el ahora, el estar en presencia, contribuye mucho a la felicidad de la persona a medio, corto, o largo plazo? Es decir, si yo estoy hablando contigo y te escucho con toda precisión y no estoy pensando en que después tengo que cenar o no cenar y tal, ¿eso en qué contribuye en mi mejora mental? Lo que pasa es que nos entrenamos primeramente nuestro cerebro a prestar atención a lo que estamos haciendo y a disfrutarlo, ¿sí? Pero nos quedamos en lo que estamos ahorita desarrollando, no en lo que podríamos llegar a desarrollar. Ahí está la diferencia. Cuando yo me centro en ese podría, o sea, me centro en lo que aún no pasa y dejo de ver lo que sí hay. Me centro en lo que podría tener y pierdo de vista lo que sí tengo. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros dejamos de disfrutar el vivir, porque empezamos, como te decía, a ser muy automáticos, a hacer las cosas por hacer. Hola mamá, hola papá, hola hija, ¿ya comiste? Sí, bye bye, nos vemos. O de repente llegan y te dan un beso, pero realmente te detienes a apreciar el beso, a decir, ay, me está dando un beso, la voy a abrazar. Eso no lo hacemos. O sea, lo damos tan mecanizadamente, ¿sí? Pero eso es porque nuestro cerebro se va al futuro, se va a todo eso que tengo que hacer, a todo eso que tengo que resolver. Allí está el problema. Entonces, tenemos que aprender a parar, a detenernos y empezar a entrenar nuestro cerebro a tener conciencia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Entonces, es como decir, dejo los problemas de mi trabajo en el trabajo, dejo los problemas de mi familia en mi familia. Y donde voy, me concentro y presto atención a lo que tengo que hacer. Esa sería como la base de la solución al problema de esta parte de lo que es la ansiedad. Esa es Doctor, la base. ¿y de qué manera contribuye el hecho de estar pensando en lo que yo hice hace 24 años y pensando lo que iba a pensar en mis próximas vacaciones del año 2025? O sea, en qué manera contribuye un poco la ansiedad en estar pensando en ayer, lo que dije, lo que pude hacer, lo que no pude hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer, o lo que le voy a decir a mi primo cuando me diga que buenos días? Es un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos tontos, pero bueno, entendibles. El pasado, el problema del pasado es que este nos puede llevar a recuperar esos recuerdos eh, en donde nosotros podemos quedarnos anclados, ¿no? Como un ancla del barco, que la lanzamos para que no se mueva el barco. Entonces, esos recuerdos que no necesariamente son positivos, a veces son recuerdos traumáticos, pues me llevan al sufrimiento, me llevan al dolor. Entonces me pueden llevar hacia una
depresión. O sea, por eso dicen, el pasado te lleva a deprimirte. ¿Por qué? Porque a través del recuerdo, de estos recuerdos que son, vamos a decir, tristes, dolorosos, me llevan a que yo como que me estanque, me ancle por un momento ahí. Y puedo estar viviendo de ese pasado y me pierdo el presente. El futuro funciona de igual manera. Me voy hacia el futuro y me quedo anclado en lo que podría suceder o en lo que voy a tener o en lo que deseo alcanzar y mi mente se va para allá y me quita también del presente. Por eso, de una manera muy simple, el vivir en el pasado me lleva a la tristeza profunda, a la depresión. El irme hacia el futuro me lleva hacia la ansiedad, hacia la preocupación. Y lo real es que no tenemos nada, o sea, el tiempo como ese fenómeno de pasado, presente y futuro realmente no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está experimentando en el presente. O sea, el ser humano siempre vive en presente. Y ese es el punto central. Nosotros, de repente, 10, 15 minutos, en una hora, en mañana, podríamos perder la vida, porque podría pasar algo. Nadie puede asegurar que el día de mañana va a estar aquí. Entonces, ¿qué tanto realmente tomamos conciencia de apreciar, de valorar lo poco o mucho que tenemos? De apreciar de repente la caricia de un hijo, el poder echar una llamadita con tu padre, con tu madre, el hablar con tu hermano, el poder disfrutar de un rico pastel, el disfrutar de un buen café, el disfrutar de una buena copa, porque finalmente somos seres sensoriales y experimentamos la vida a través de las sensaciones. Y el apreciar, el valorar el estar vivo es una parte también de amor propio, Ajá. de autocuidado, de autoconocimiento, de autoestima. Pero recordemos, siempre el cerebro nos va a desubicar, nos va a quitar siempre del presente y nos va a tratar de llevar hacia ese futuro, hacia estar anticipando. Por eso es complicado. Doctor, hay un tema, vamos a ver, voy a parar a algunas personas, silenciar, a ver, silenciar. Bueno, Gaby, por favor, el silencio, no escuchas nada. Gaby, es que no sé, no escuchas nada. Pues evidentemente si no escuchas no puedes ver. A ver, Gaby, escribo. Un momento, doctor, porque tengo que estar haciendo dos cosas a la vez. Gaby, eh, a ver, un momento. Gaby, lo puedes ver en Facebook. Ya está. Doctor, hay un tema que muchas veces cuando miramos el pasado, por regla general, buscamos más las partes poco gratas que las gratas. ¿Eso a qué se debe? Lo que pasa es que nuestro cerebro siempre va a ser más relevante lo negativo, Ajá, o sea, que lo positivo, en función de que lo negativo lleva un conocimiento que te ayuda con la supervivencia. O sea, lleva un aprendizaje que te alerta de algo que te genera tensión o que te puede generar un conflicto, un problema. Entonces, en función de esta supervivencia, se centra siempre en lo negativo porque en esto encuentra ese aprendizaje para poder reaccionar ante aquello que me genera tensión, que me genera un problema, que me genera un displacer. Por eso los momentos gratos, felices, nunca llegan a ser relevantes. Tú te puedes acordar más
de que tu pareja no te compró un pastel o no te llamó por tu cumpleaños que por las 10 veces que te llevó a Cancún a disfrutar de la playa. O sea, las 10 veces que te llevó a Cancún, esas no importan, no son relevantes. Lo que es relevante es ese día de mi cumpleaños que no me llamaste. Entonces, así funciona el cerebro. Se centra justamente en aquello que le genera tensión para evitar que vuelva a suceder. muy interesante el tema o sea, que estás planteando. Muy interesante. Oye, otra pregunta, pero lo que importa, bueno, el aquí y ahora, o sea, el aquí y ahora, la presencia, está en presencia. Eh, digamos, eso varía tú un poco todo ese tipo de situaciones, como puede ser el estrés, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de cuestiones que pueda ser y cómo hacer algún ejercicio que nos pueda servir un poco a todos para que podamos estar en presencia. Es decir, si estoy comiendo un pastel, pues saboreo el pastel, ¿no? Volviendo al ejemplo que usted está diciendo. Si estoy viendo una película en televisión o, o bebiendo agua, mientras que el doctor va a hacer lo que vaya a hacer, voy a recordaros que mañana tenemos un espacio que vamos a dar las 5 pautas maravillosas de acompañamiento para vivir la muerte bien. O sea, es decir, un tema que tiene poco que ver, pero bueno, ahora, mira, eso es una pregunta que ahora le haré al doctor. Doctor, Sí, ¿qué pautas podemos tener para vivir de una manera, para evitar ese tipo de complicaciones? Porque lo que importa al fin y a la postre es saber el para qué, ¿verdad? El para qué de esas cosas que pasan y cómo solucionarlas. ok. Hay que tomar en cuenta que estos aspectos emocionales impactan sobre la salud física. Es decir, eh, principalmente la ansiedad, que es generalmente este estado en el cual entramos en alerta ante cualquier forma que genere tensión. Esto biológicamente libera cortisol. El cortisol es algo que va a correr por tu sangre y que si permanece de manera constante en tu sangre, va a causar inflamación. Esa inflamación causa alteración en el funcionamiento de tu cuerpo y puede desencadenar dolores de panza, de cabeza, náuseas, vómito, inclusive a nivel del cerebro puede causar atrofia, muerte neuronal. ¿Por qué? Porque activa mecanismos complejos a nivel también del sistema inmune. Entonces, de manera sencilla, hay un impacto tanto en la ansiedad como en la depresión a nivel de la salud, tanto mental como física. Por eso es importante tener esto en control. Ahora, para poder trabajar lo que es la atención plena, el entrenar nuestras neuronas que se encargan de gestionar estos aspectos a nivel de la respuesta emocional ante algo que puedo yo considerar como amenazante y que estamos hablando justamente de esta parte de tomar conciencia, de entrenar la conciencia, de no irte hacia el futuro, no irte hacia el pasado, quedarte en tu presente. Un buen ejercicio podría ser el tomar un chocolate y prestar atención. Primeramente, hay que activar eh, el cerebro a nivel sensorial. Entonces, primeramente, podemos comenzar con un proceso cognitivo y es preguntarnos de qué está hecho el chocolate. Entonces, leer los ingredientes, ¿sí? Estamos adquiriendo información semántica eh, y también ponerte a pensar qué se necesitó para elaborar el chocolate, de dónde viene, ¿no? No, pues tiene leche, el cacao,
¿qué información hay sobre el cacao? Y podrías buscar de repente en el internet algo sobre el cacao. Eso ya está activando neuronalmente aspectos a nivel cognitivo. Luego, visualmente, ¿de qué color es la envoltura? Las letras, ¿no? ¿Qué colores tiene? A nivel del sonido, ¿no? ¿Cómo suena la envoltura? Todo esto, van a decir, no invente, voy a comerme un chocolate y voy a hacer todo esto. Pero bueno, todo esto activa, activa sensorialmente el cerebro porque está mandando información que mis neuronas están recibiendo y se están estimulando. Entonces, primeramente, estoy tomándome un tiempo para prestar atención a lo que voy a hacer. Y estoy dirigiendo mi atención, estimulándola de diversa forma. Después, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es tomar el chocolate y olerlo. ¿Qué información me viaja por el chocolate? Entonces, de repente, ¿qué información tengo en el tacto? ¿Cómo siento el chocolate? Es una textura lisa, como pegajosa. Siento el olor del cacao y debe de tener mucho cacao porque hay un olor como muy penetrante, medio amargo. Eh, y después viene la parte del gusto. ¿Qué sensación provoca el chocolate a mis papilas gustativas? ¿Qué información me va a generar eso? Entonces puedo sentir la leche, puedo sentir el dulce, tiene un sabor medio ácido. Y luego viene el aspecto a nivel emoción. ¿Qué emoción te genera el estar comiendo el chocolate? No, pues me genera felicidad. Ahorita que estoy comiendo el chocolate, me genera felicidad porque siento placer y como que me genera tranquilidad. ¿Hay algún recuerdo que genere el chocolate? No, pues recuerdo que este chocolate lo conocí porque un amigo me pidió que le llevara una cajita de estas porque este chocolate es más puro que los comerciales y no tiene tanta azúcar. Entonces, este chocolate es más sano. Entonces, todo esto que acabo de hacer, lo que ha hecho es entrenar, o sea, estimular diversas vías neuronales y estoy generando un fortalecimiento en relación al aspecto de entrenarme a ser consciente cada vez que como un chocolate. Porque la repetición de esto va a llegar un momento en que se automatiza. Entonces, cuando yo como el chocolate, voy a aprender a estar más consciente de la acción y a disfrutarlo de una manera diferente que sencillamente agarrar y metérmelo a la boca y comérmelo y estar haciendo otras cosas, ¿no? Fíjate, Hay una gran diferencia. fíjate, es curioso porque has hablado de los cinco sentidos, más aparte de las emociones. El, el, tacto, el gusto, el auditivo, el olfativo y también, no sé si me deja alguno, y no sé cuál, bueno, creo que se habló de los cinco tactos, de los cinco sentidos, ¿no? Y también de la emoción, ¿no? También hay algo muy interesante porque alguna vez yo recuerdo haber hablado, por ejemplo, puede ser el caso, por ejemplo, que a lo mejor que te estuvieras comiendo un chocolate y en ese momento, pues tu papá, el mío, bueno, quien fuera y tal, pues te echara una pequeña bronca, ¿no? Te echara un pequeño derramapolvo, ¿no? Y a continuación eso te puede generar cierto rechazo al chocolate o lo contrario, vamos. Claro. Eh, lo que pasa es que generalmente hay una memoria asociativa. La memoria asociativa es la que genera un vínculo entre la emoción y el contenido, ¿sí? Sí,
esa memoria asociativa funciona que a partir de que tu cerebro detecta una información que se empareja con esta información ya previamente existente, en automático la jala. Y ¿Qué, esta información qué es ya la tiene jada? algo, ¿Qué es la jada? la, la recupera, Ah, vale. ¿sí? Al recuperarla, esta información ya tiene programada una respuesta. Esa respuesta puede ser la recuperación de un recuerdo, puede ser una conducta motora. Entonces, por eso lo podríamos ver como un código de programación. Bueno, lo que en PNL se denomina un anclaje. Claro, un anclaje. Exactamente. Entonces, nuestro cerebro funciona de esa forma, de esa manera. Y ahí viene el problema también del aspecto de cómo yo me regulo, cómo gestiono mis emociones. Porque cuando algo es automatizado, las investigaciones muestran que medio segundo antes de que tú tomes conciencia del acto, tu cerebro ya activó la vía neuronal. Es decir, tu cerebro se anticipó a lo que tú ya ibas a hacer porque tu cerebro lo detectó, vamos a decir, sensorialmente, el estímulo lo vinculó y ya sabe qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces, ese medio segundo de anticipación técnicamente nos puede llevar a que se pueda predecir lo que voy a hacer antes de yo tomar conciencia de esa ejecución. Por eso en la ciencia, así siendo muy puritanos, nos dirían que no existe libre albedrío. ¿Por qué? Porque todo bien, venimos siendo como robots biológicos, que ya tenemos programados, o sea, existen estos programas, son ejecutados y nosotros tenemos respuestas en función de todos estos aprendizajes que ya están ahí bien fortalecidos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la gestión emocional? Tiene que ver mucho porque si yo, por ejemplo, ahorita digo, eh, eh, no sé, la palabra ignorante, si esa palabra a ti en algún punto existe una memoria de asociación y a través de escuchar tu ignorante se activa, tú vas a detonar una respuesta. Esa respuesta va a ser automática, inconsciente, involuntaria, y puede ser la parte en la cual tú digas, ¿cómo? ¿Cómo me hice ignorante? ¿Qué se cree usted, doctor? ¿Sí me explico? Pero es porque existe esta memoria de asociación a la palabra ignorante. Ajá, ok, ok. Doctor, antes has hablado de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es la influencia de las emociones en el cuerpo humano. Eso está tratado ya muchísimos años o muchísimos siglos desde la medicina tradicional china, ¿verdad? Eh, 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 ¿Por qué tenemos que cuidar las emociones? O sea, ¿por qué tenemos que cuidar mucho las emociones? Es uno de los factores que nos va a quitar la salud Ah, mental y física. ¿Por qué? Porque principalmente las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, el enojo, generan, al estar vinculadas o al poderse vincular a una memoria, podemos nosotros jalar todo un suceso
que nos genera tensión, porque nos conflictúa, no lo hemos sanado, no lo hemos superado, y mi cuerpo va a empezar a liberar el cortisol y va a generar inflamación. Esa inflamación que genera no sabes cómo va a repercutir. Te puede dar una diabetes tipo 2, un cuadro hipertensivo, un ataque al corazón. Y eso ya tiene mucha evidencia científica. ¿Por qué? Porque ese cortisol sanguíneo, cuando se rompen los mecanismos que lo regulan, te va a inflamar, te va a enfermar. Depende ya de tu cuerpo, de la predisposición de tu organismo para que se vaya a generar algún tipo específico. Ahora, el problema de las emociones en relación a su gestión es que la regulación emocional requiere de entrenamiento, requiere de que llevemos de manera continua que nos permita entrenar esas neuronas. Así como vamos al gimnasio y hacemos pesas para entrenar los músculos y fortalecerlos, el cerebro, estas áreas que se encargan de modular las emociones requieren de entrenamiento. Entonces, el cerebro primero es emocional y al final va a ser racional. Aquí entra una parte interesante porque emocional quiere decir de que nos cae generalmente el sentir más que el razón. Entonces el sentir va muy ligado a los aspectos sensoriales. A través de los aspectos nosotros disfrutamos el estar vivo. Es como sentimos. Entonces nuestro cerebro primero está diseñado para sentir y luego para pensar. Porque el razonar es un límite o es una forma de bloquear aquello que por naturaleza puedo yo buscar, que es el placer. Porque los seres humanos son hedónicos. Y el placer es algo que es muy importante porque es lo que garantiza la repetición de una conducta. Si una conducta no tuviera este componente de placer, no sería sustituida. Y esto tiene las bases del modelo conductual en las investigaciones de la conducta humana. Todo aquello que me genera tensión es algo que voy a evitar hacer. En un cerebro sano, en un cerebro patológico, en donde existe ya el estructural en gestión de emociones, pues pueden ser en el displacer, ¿sí? Pero estamos hablando ya de algo patológico. En un cerebro normal, yo que me genera tensión y me acerco a aquello que me genera hacer. Por ejemplo, hay algo que se llama el movimiento ocular, Ocular, ocular. llaman tisacadas, ocular, ocular. Entonces, cuando yo, por ejemplo, muestro este chocolate en la envoltura del chocolate, si yo hago este movimiento, naturalmente, ¿qué hacen tus atención al chocolate? Lo miro, Siguen, lo miro, si exactamente. lo mueves derecha e izquierda, lo Cuando miro. exacta naturaleza realiza nuestra atención, lo vamos a seguir. Pero cuando desvía tus ojos en el sentido opuesto al movimiento, ya requieres de un proceso más complejo, ya requieres de hacer uso de, de un estado. Y cuando tú haces eso, las zonas que se encuentran en los lóbulos frontales. Es una inhibición.
¿sí? Entonces, es la base de la regulación. Pero la regulación tiene el problema de que requiere para el cerebro. Entonces el cerebro requiere de gastar más energía, más glucosa, más oxígeno para llevar a cabo eso que por naturaleza da. Eso explica por qué estas memorias asociativas, ¿sí? Son tan automatizadas. ¿Por qué? Porque el cerebro busca generar energético. Por lo tanto, las especializa. Si ese aprendizaje de esa memoria asociativa inicialmente usaba 1 millón de neuronas, el cerebro va a tratar de usar solamente 10.000. ¿Y cuál es la explicación base de eso cuando tú aprendes a manejar bicicleta? Primeramente estás concentrado en subo el pedal, pedaleo, agarro el timón, me tengo que sentar, tengo que mantener el equilibrio y si me muevo, bajo la pierna. Entonces, estás prestando atención y hay una serie de pasos que vas conscientemente desarrollando y llevando a cabo. Pero llega el momento en que y ya ni siquiera te pones a pensar si vas a poner el pie, si tienes que equilibrar, o sea, eso mismo sucede cuando tenemos aprendizajes a nivel del trauma, ¿sí? Entonces, esas vías que se especializan son las que el cerebro modo de respuesta ante un determinado las jala. Entonces, cuando nosotros regulamos, estás apagado, Antonio. Ahora sí. Sí, bueno, las jala, como dice una amiga mexicana, Entonces, jalar en cuando mexicano nosotros regulamos, sí, sí, doctor. Doctor, ahora. sí, por eso complejo, porque requiere de ir contra algo que por naturaleza nos llama. Ok. Entonces, es algo que requiere de entrenamiento constante, de aprendizaje. Por eso yo lo podría ver como algo contranatural. O sea, por naturaleza es que nos metamos en problemas, por ejemplo. Y la regulación es frenarte lo que por naturaleza vas a hacer para que puedas tú hacer lo opuesto. Lo que decíamos justamente del movimiento ocular. Bueno, Entonces, por naturaleza no me vaya al otro lado, ¿sí? Que desvíe los ojos para otro lado. de hecho, fíjate, yo estaba pensando ahora mismo, hay un anuncio en televisión española, en las televisiones, que es de Mutua Madrileña, donde siempre están hablando las personas aquí y automáticamente cuando dan el teléfono giran a la izquierda para que tú de esa manera vayas a mirar el teléfono, con lo cual es maravilloso, ¿no? De una manera te manipulan, de una manera, ¿no? Bueno, no te manipulan, no, utilizan esta ciencia para venderte, ¿no? Es así, ¿no, doctor? No, parece ser que no me ha entendido. Doctor, bueno, ¿hay alguna pregunta para ti? Ahí, a ver, que te doy, a ver, chat. Sire, cuando quieras, pregunta, por favor. Sire, Oh, cuando quieras. bueno, doctor, un gusto escucharle. Mi pregunta sería la siguiente, en que ha hablado de gestionar y de las emociones que son un tanto difíciles como el dolor, la rabia, la tristeza. ¿Qué sugiere usted para aprender a gestionar esas emociones difíciles? A las Bueno, personas que las están, digamos, pasando o cuando se pasan
No me refiero a una cosa puntual, porque a veces pues se pasa por un enojo en un instante, pero es un momentillo. Me refiero a cuando es como algo que perdura, porque usted mencionaba es más fácil pues a veces meterse en problemas o en situaciones que generan estas emociones difíciles. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué sugiere usted para gestionarlas, para aprender a gestionarlas? Bueno, de repente la respuesta suena muy fácil, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Eso qué significa? Tienes que darte cuenta de la existencia de esa memoria emocional que emerge ante una asociación. O sea, en términos simples, tengo que darme cuenta de por qué reacciono ante la palabra ignorante y me hace que me ponga de mal humor y que empiece a gritarle a la otra persona que es una estúpida, por ejemplo. Entonces, primero tengo que darme cuenta del por qué esa palabra ignorante tiene tanto peso para mí. Eso sería ser consciente o buscar hacer consciente algo inconsciente, porque yo no entiendo por qué la palabra ignorante detona que yo le diga a la otra persona estúpido. Entonces, en ese aspecto, necesitamos del profesional de la salud mental para que nos pueda ayudar a encontrar en dónde está la memoria emocional que se asocia a la palabra ignorante para poder darle una especie de salida o de trámite. Es decir, si dentro de ese análisis que vamos a hacer sale de que el papá le decía siempre que era un ignorante, que nunca hacía bien las cosas, que nunca iba a aprender nada en su vida y que de repente la golpeaba y le pegaba o siempre de manera recurrente cada cosa que hacía, el papá la hacía sentir con diversas palabras que era un ignorante. Entonces el tema de la palabra ignorante está asociado a esas vivencias, por lo tanto, el tramitar eso es que ella o la persona pueda resolver el tema con el padre. Entonces, cuando le ayudamos a resolver el tema con el padre, vamos a poder como destapar o romper con el lazo de la palabra ignorante con todo este cúmulo de información. Y la persona se va a poder gestionar de manera fácil. ¿Sí te puede Bueno, contestar? Sí, Sí. sí, sí, muchas gracias por la respuesta, porque es verdad, a veces hay la emoción que hace reaccionar de forma continua, pues puede ser que viene, primero hay que aceptar que puede, las personas que no lo saben, pues aceptar que vendrá de algún sitio y para eso, pues como usted dice, acudir ya a alguien profesional que pueda ayudar a descubrir esas profundidades que a lo mejor uno puede ser que se hace el boicot de no autorreconocerlo. Porque, bueno, cuando es algo puntual, pues sabes que hay algo que te dio un coraje, pero dices, ah, esto es un momento, ya pasa, pero no es algo que sea continuo. Entonces sí que es importante lo que usted menciona para que la gente que nos escuche, pues también se dé cuenta que cuando está pasando por algo muy frecuente, una emoción, yo le llamo difíciles, porque pues sí son complicadas, se acudan a quien consideren que puede aportarles alguna ayuda. Así que agradezco su respuesta y aquí aprendiendo de su sabiduría. gracias, Sire. Muchas gracias. Bueno, pues hay un tema aquí que, bueno, Gaby, si tienes alguna pregunta, bueno, es que no puedes hacer. La puedes hacer por aquí si quieres. Bueno, sí que no oyes, coño. Bueno, doctor, antes has mencionado algo que a mí realmente me encanta, que es un poco el tema de la culpa. A ver, Sire, Sí, 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 antes, doctor, has hablado del tema de la culpa, y es un tema que a mí personalmente
me gusta mucho porque hay mucha culpa en el mundo. ¿Cómo solucionar eso, doctor? Lo que pasa es que la culpa es un juicio que uno hace en relación a una conducta. El, el problema es que la culpa muchas veces nos bloquea a accionar en un sentido opuesto, porque nos lleva a pensar que no somos dignos de ser felices. Ajá. Y sí, eso es lo que hace la culpa. Te hace a ti percibir que no eres digno de merecerte ser feliz. Entonces, en ese sentido, por eso está la frase que lo más complicado en la vida es perdonarse uno, porque el poder perdonarse uno tiene que ver justamente con la parte de que a pesar de que no me, o sea, no me siento merecedor de ser feliz, pero me tengo que perdonar para poder ser feliz. Pero eso es soltar algo que a mí en un punto me ata y que muchas veces tiene una ganancia. ¿Por qué? Porque no necesariamente eso que a mí me genera problemática siempre va a ser algo que yo quiera desaparecer de mi vida, porque a veces dentro de esa problemática yo estoy obteniendo un beneficio de alguna forma. Es como una especie de autoengaño, porque a través de esa culpa, de repente yo encuentro la justificación también. Doctor, hay un mensaje por parte de Gaby que dice, la ansiedad y depresión es porque te sientes culpable de algo que no lo eres, pero deseas cosas que no puedes y eso genera culpas y también te encierras, te aíslas, ¿no? ¿Qué podemos decirle a Gaby? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la depresión está el sentimiento de que todos estarían mejor Sí sin mismo. la persona. Entonces ahí está la culpa. Pero esa culpa viene justamente de esta parte de sentirse un estorbo para el otro. Es que si yo no estuviera en tu vida, tú serías más feliz. Entonces yo me siento culpable en relación a obstaculizarte tu felicidad. Porque resulta que en el diálogo del otro me hace a mí percibir que yo soy ese obstáculo, que yo soy el malo, que yo soy el que está mal, equivocado, el que nunca es feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a través de esa culpa, también yo me victimizo y obtengo del otro la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo, de ese sentimiento, mamá y papá van a decir, oye, pero está mal, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? O sea, del papá de repente nunca habla con ella. Y en ese momento en que ella está entrando en un estado en donde expresa que es una carga, el papá ahí sí le presta atención y le dice, ¿cómo estás, hija? Buenos días. Ah, bueno, pues me voy a quedar mejor depresivo, porque si me quedo depresivo, mi papá me presta atención. Esa es la ganancia a veces. Ajá, así es. Bueno, que eso muchas veces suele ser el origen de algunas enfermedades, ¿no? Es decir, el hecho de pedir un poco, estoy enfermo porque gano por estar enfermo. Hay algunas enfermedades que se asocian a esos campos, ¿no? Eh, bueno, Exactamente. es así, ¿no? Doctor, hay una pregunta por parte de Paloma que es muy interesante y me dice, la verdad es que siempre la participación de las personas enriquece los programas porque preguntas cosas, bueno, pues muchas veces relacionadas a nivel personal y otras veces porque la ven, ¿no? O porque la viven. Pregunta derivada, ¿cómo regular el miedo?
El miedo, el miedo es una emoción que va a emerger. Las emociones no las podemos regular. Lo que regulamos es la respuesta a la emoción, Ajá. porque la emoción se detona, la emoción emerge, pero sí puedo regular esa emoción. Y para regular esa emoción, eh, puede ser sencillamente de la interpretación que le estoy dando a la emoción. Si yo voy manejando y de repente viene un carro y se atraviesa súbitamente, yo tengo dos opciones. Le puedo dar una interpretación en buen sentido en el que, ay, pobrecito, el hombre debe tener un problema y está apurado. O en negativo, de que es un abusivo, gandalla, que salió tarde de su casa y como todo buen mexicano, le gusta, es una persona que hace las cosas porque así está, ¿no? Malcriado, por ejemplo. Una no me genera ante el mismo estímulo una respuesta, vamos a decir, negativa, pero la otra sí. Entonces, la forma en cómo le doy significado a las cosas o interpretación a las cosas me permite regular. Esa es una de las bases del modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual. Si le cambio el significado a las cosas, entonces puedo cambiar el resultado. Doctor, antes has hablado de un tema que muchas veces se confunde, que es el dolor y el sufrimiento. Mm, es, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. El dolor es algo que emerge de manera natural ante algo que nos lastima. Y el sufrimiento es quedarme en eso que me lastima. Esa es la diferencia. Sí, el sufrimiento es opcional, ¿no? Como algunas veces he leído. El sufrimiento es opcional, ¿no? Exactamente. O sea, depende de ti cogerlo o no cogerlo, ¿no? Y, y sufrimos mucho a través de la mente, ¿no? La mente nos hace sufrir mucho, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mente, cuando se centra en estos aspectos eh, que no puede solucionar y que te generan incertidumbre, se genera una especie de ciclicidad, de rumiación. Entonces estás piense y piense y piense y eso te roba la paz, te genera tensión. Los, Entonces se vuelve como esta parte que va a ir manteniendo la problemática y la va incrementando poco a poco, ¿no? Entonces, el simple hecho de yo no encontrar una respuesta a algo hace de que yo esté siempre centrado en tratar de encontrar una solución. Cuando ya no encuentro la solución, entonces viene una rendición y eso me lleva a la depresión. Es como un ratoncito que ponemos en un vaso con agua. El ratoncito primero va a tratar de escapar y va a estar nade, 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 nade y va a querer salir y nadar y nadar y nadar y nadar y está buscando una solución, una solución. Después de 5 minutos que no encuentra una solución, se ya agota. se queda quieto y se echa a morir. Eso técnicamente es ansiedad, depresión. Ajá. Bueno, madre mía. Pregunté si a última hora, coña, es que pregunté si a última hora y esto alarga el programa. Bueno, dos últimas preguntas y ya acabamos, por hoy por lo menos. Dice Paloma, bueno, antes de nada yo quisiera agradecer a Paloma su gestión en el hecho de que puedas estar aquí esta noche, doctor, es agradecer a Paloma su gestión maravillosa que nos ha proporcionado pues este encuentro, ¿verdad? Y ya también y ya también un poco de un modo directo a la persona que nos puso en contacto, Paloma y a mí, que fue Raquel Arroyo. Así que gracias Raquel, gracias Paloma por proporcionar este encuentro. Bueno,
Paloma. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por confiar en mí y por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. También Bueno, al doctor. mira, has hablado ya por fin. Bueno, aprovechando que estás hablando, haz la pregunta tú. Sí, bueno, yo quería preguntar, pues, cómo enfrentarse, cómo gestionar y qué herramientas usar ante una situación de estrés. Por ejemplo, he puesto ahí, pues, un accidente de coche en el que un familiar pierde a otro familiar. ¿Cómo enfrentarse en ese momento de shock? Ah, Cuando suceden este tipo de situaciones, probablemente nos pueda ayudar un poco a inhibir la activación de la amígdala cerebral a través de la respiración. Una respiración diafragmática, pausada, nos puede ayudar de mucho a adquirir objetividad, ¿no? Claridad. El otro aspecto es, generalmente lo que tratamos es de darle ánimo a la persona, pero lo que tenemos que hacer es simplemente decirle, estamos aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Nada más, no hay más que decir. Y la persona tiene que ir con un profesional para poder transitar su duelo, porque no hay otra manera para poder salir del problema, ¿no? Si no, de por sí es doloroso y eso nos puede llevar, si no es adecuadamente orientado, al sufrimiento. Y eso va a mermar nuestra salud, ¿no? De ahí aparecen problemas cardiovasculares, de glucosa, de hipertensión, etcétera. bueno, gracias Paloma por la pregunta, porque esto me da pie para deciros que mañana vamos a hablar con el doctor Francisco Herraiz, que vamos a hablar de este tema que estás hablando de la muerte. Doctor, hay un tema que me encantaría bueno, pues que ahora lo coordino con Paloma y quiero lo coordine contigo, para que podamos hablar acerca de la muerte, porque es un tema que preocupa a muchas personas cuando realmente, bueno, pues no debiera preocupar tanto, ¿verdad? Es a mi Claro. opinión, ¿no? Pero creo que es un tema lo suficientemente sustancioso para ayudar a vivir el duelo que se pueda llevar o cómo acompañar, como tú decías antes, porque muchas veces cuando una persona va en un tanatorio y te dice el primo del quinto que no lo conoces de nada y te dice lo siento, pues realmente, no sé, no es real, ¿no? Entonces tú has dicho algo muy interesante. Aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Y eso es francamente alentador, ¿no? Y eso creo que también debiéramos difundirlo de alguna manera. ¿Te parece bien, doctor, que podamos hablar un día Claro. monográfico acerca de la muerte? Claro, creo que Muy bien, sí. pues muchas gracias, doctor. Bueno, hay también pues, la última pregunta por parte de... gracias, Magda, a ti. Ah, mira, ¿cómo enfrentas el miedo en tu vida? ¿Cómo enfrentas el miedo en tu vida real si sabes que te va a dañar inclusive que la suerte de la muerte? Bueno, pues creo que ya has hablado de eso, doctor, pero bueno, si quieres añadir alguna cosa más, maravilloso. No, pues necesitamos a un profesional. Ahí no vamos a poderlo solucionar de manera individual. Necesitamos un profesional porque hay que trabajar un duelo. Y el duelo tiene varias fases por las que se transita hasta llevar a la persona a la aceptación. Pero eso generalmente desde los aspectos, desde el estudio de la tanatología, que es la especialidad que se encarga justamente del estudio de la muerte, nos habla de la importancia del ritual. Entonces, el profesional de la salud mental, a partir de tus creencias, tiene que llevar a cabo un ritual para que tú puedas llegar a esa aceptación. Por eso las culturas prehispanoamericanas y europeas, cada vez que moría alguna persona, habían rituales. Esos rituales permitían a la persona, a los familiares,
poder transitar por ese dolor. Pero esos rituales se han perdido. Entonces, muchas veces no se toma en cuenta la problemática que trae un duelo, y es importante el trabajarlo con el profesional para poder salir de este y no se vuelva algo patológico. Ok. Bueno, pues doctor, te reitero mi agradecimiento por tu participación. Muchas gracias. Después ya hablaremos también para ese programa que hago en México, ¿verdad? Para que podamos también charlar largo y tendido de este y otros temas. Paloma, nos ponemos en contacto para seguir hablando y coordinar una fecha que al doctor le venga bien, ¿ok? Por supuesto, para lo que necesites, ya sabes, contactas conmigo y ya está. Gracias, Sin ningún Paloma. problema. Gracias, Gracias. Paloma. Muy amable. Bueno, chicos, para las personas que se han incorporado más tarde, este programa se ha grabado. A ver, doctor, que te ponga. Este programa se ha grabado, con lo cual se puede ver sin ningún problema en YouTube. Con lo cual, aquí lo tenéis, la posibilidad de poderlo mirar. Doctor, reactiva el audio, por favor. Ahora sí. Doctor, cuando quieras. Ahora sí, doctor. Bueno, pues te reitero mi agradecimiento, un gran apapacho de mí para todos, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. No, pues muchas gracias, Antonio, por este espacio, por fomentar la divulgación de estos temas tan importantes relacionados a la salud mental. Y también agradecer a todo tu auditorio, a todos los que están ahí en tus redes. Y bueno, reciban un fuerte abrazo, una linda noche, linda tarde, y bueno, hasta un próximo evento que nos podamos encontrar. Chao, un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Chao. Adiós. Buenas noches. Adiós.